Bendiciones, gracias por estar con nosotros en esta plataforma, en este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder compartir, llegar a sus vidas a través de este medio, a través de esta plataforma. Si usted no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo, comparte el contenido si así lo prefiere, coméntelo también. Siempre tratamos de responder sus comentarios, para nosotros son importantes. Esta plataforma yo siempre he dicho que ha llegado a bendecir las vidas de las personas. Para esto Dios ha permitido que Excelencia Cristiana Televisión llegue a su vida a través de las redes sociales. Pues hoy queremos compartir un tema que quizás en cierto punto pueda polarizar a algunos. Y normalmente la gente habla mucho de la paz que da nuestro Dios, que es algo que no podemos tampoco poner en duda. La paz que da el tener a Cristo en el corazón. Pero cuando leemos la Biblia, nosotros encontramos textos que tenemos que interpretarlo y ver qué es lo que nos quiere decir el texto. Ahí entra lo que uno llama la hermenéutica, que es la ciencia de la correcta interpretación de los textos, que muchas veces hay que aplicar una correcta hermenéutica y una exégesis para entender lo que el texto nos está diciendo y qué es lo que nos está revelando la palabra. Yo sé que usted se está preguntando quizás, ¿y de qué es que el pastor va a hablar en el día de hoy? Pues bueno, es un tema que desde el primer día que yo leí ese texto hace muchos años, me cautivó. Y ese texto está en Mateo capítulo 10, verso 34, a la altura del 34, y se extiende varios versos, y es donde dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y cada uno tendrá como enemigo a los que conviven con él. Cuando usted escucha esto, humanamente la gente empieza a elucubrar y a pensar o a imaginar que estamos hablando de un pleito humano, carnal, en la casa, entre familia. Y Jesús dice: yo no vine a traer paz, escuche bien, sino espada. Ahora, tenemos que ver el contexto de la espada, porque yo quiero hablar de la espada que Cristo trajo, la espada de Cristo. No de la espada de los que peleaban en el ejército romano, o la espada que usted conoce, que es un armamento que se utilizaba en la antigüedad para la batalla, sino lo que simboliza y significa la espada a nivel bíblico, a nivel de la revelación. Cuando usted lee la armadura de Dios, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios dice que la espada del Espíritu es la palabra. Entonces, cuando usted trae esa exégesis de profundizar, de extraer el significado de lo que está interpretando en este texto, usted se va a dar cuenta que Jesús no está hablando de que usted va a tener un pleito con su mamá o con su papá o con su esposa o con la nuera o la suegra. No se trata de eso literalmente. Porque la misma Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Ahora, Jesús lo que vino sí fue a armarnos a nosotros para la guerra espiritual. Jesús vino a traernos lo que nos hacía falta para poder enfrentar el mundo de las tinieblas. Y yo creo que es algo que tenemos que entender. O sea, nosotros, el Señor nos ha dado la posibilidad, la capacidad de poder enfrentar el mundo de las tinieblas. Pero usted sabe muy bien que a una guerra usted no puede ir desarmado, al menos que no vaya como cocinero quizás. Pero aún así, y quizás parezca una broma lo que digo, pero tiene que capacitarse, tiene que prepararse para la batalla. Y esto es algo que mucha gente ignora estando en el Evangelio, y es que nosotros estamos en una constante guerra espiritual. En una constante guerra espiritual por la salvación, por nuestra alma. Y cuando hablamos de la espada de Cristo, es porque Jesús entendía
que para la guerra tenía que armarnos. Vino a traernos las armas que necesitamos para la guerra. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, la pregunta aquí sería quizás que surja y que quizás usted puede formularse en este momento es, ¿por qué entonces habla de división entre familia? ¿Por qué habla de que habrá una contienda, una separación entre padre, hijo, hermanos en la casa? Por la creencia, por lo que la gente cree. Entonces, usted a veces puede analizar en una familia, no todo el mundo es cristiano. En una familia no todo el mundo es evangélico, no todo el mundo es hijo de Dios, no todo el mundo le quiere servir a Dios. Entonces, ¿dónde viene la división que causa la espada de Cristo? Que es la palabra. En que usted tiene una creencia, yo tengo otra. Una de las dos es falsa o una de las dos es verdadera, o las dos son falsas o las dos son verdaderas. Hay varias opciones que se pueden dar, varios puntos que pueden tomarse en cuenta. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que mi fe, mi religión es correcta o por lo menos se acerca a lo más correcto? Por la palabra. Entonces, mire la necesidad de esa espada, que esa palabra me permite a mí saber si estoy en el error, si estoy en lo correcto, si debo seguir lo que me enseñaron mis padres o si debo dejar esa enseñanza errónea, en el caso de que lo sea, y seguir el camino que la misma palabra me indica. Entonces, cuando la Biblia dice aquí que Jesús no vino a traer paz, sino espada, es que no va a haber paz en el sentido espiritual. Los demonios no están contentos, los espíritus del diablo no están contentos con que alguien salga del error. No están contentos de que alguien conozca la palabra. Si usted no lo sabía, la Biblia es el libro más perseguido de toda la historia. La Biblia ha sido un libro quemado, secuestrado, censurado. Sin embargo, es el libro más vendido, más traducido, la Biblia. Entonces, hay un pleito entre las tinieblas y la luz. Las tinieblas no quieren que salga la verdad, sino que la gente se mantenga en la mentira. Las tinieblas no quieren que usted salga a la luz, sino que se mantenga en oscuridad. La verdad quiere que usted, el reino de la luz, el reino del Señor, quiere que usted conozca la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. ¿Y de quién nos vamos a libertar? De los espíritus y demonios que atan a la gente a la mentira y al pecado. Entonces ahí usted va a ver el conflicto del cual yo estoy hablando. ¿Dónde es que no hay paz? Estamos en guerra declarada con Satanás y con el mundo de las tinieblas. Y esa guerra declarada la podemos ver manifestada, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, cuando Jesús enfrenta a Satanás en el desierto. Dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y en aquel lugar se enfrenta cara a cara, face to face, con Satanás. ¿Y con qué Jesús venció a Satanás? Con lo mismo que Satanás quiso atacar. Pero con una diferencia. Satanás usa la palabra tergiversada y llena de mentira. Jesús usa la palabra con verdad y con sabiduría, con inteligencia y con revelación. Entonces, usted puede tener una espada y yo puedo tener otra, pero quizás yo no sepa usarla como usted sabe. Entonces, cuando hablamos de la espada de Jesús, es una espada que usted tiene que aprender a usarla. Por eso dice la Biblia que hay que procurar presentarse a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Eso dice Timoteo 2:15. Usted tiene que utilizar bien la palabra, o sea, la espada. ¿Qué es la palabra? ¿No habrá paz? No, no hay paz para los hijos del diablo, no hay paz para los impíos, no hay paz para los demonios, no lo hay. Hasta que no vengan a Cristo, que es la paz verdadera. Entonces esa espada, que no vino Jesús a traer paz, dice la Biblia, sino espada, es la que necesitamos nosotros para que tengamos paz.
para que la gente reciba la paz. ¿Por qué? Porque no hay otra forma que no sea con el conflicto espiritual. Porque tiene que haber un rompimiento entre las tinieblas y la luz. Y es lamentable porque muchas veces nosotros no vemos a nuestros padres como alguien que puede estar endemoniado. Nosotros no vemos a nuestra esposa o hijos como alguien que puede ser influenciado por espíritus de las tinieblas. Sin embargo, la Biblia muestra que sí. La Biblia dice que usted no sabe, o por lo menos muestra que usted a veces no puede saber en quién se mete el diablo o los demonios, hasta que no se manifiestan. Y entonces esa paz que también se pierde a veces familiar o socialmente, se manifiesta porque los espíritus poseen la vida de las personas. Entonces podríamos decir que aquí hay como si fuera un doble sentido, pero no es así. Es el mismo. Porque la batalla siempre será en el mundo espiritual. Nunca con la persona carnal, humana. Porque la verdadera personalidad está en el ser, intrínsecamente en la parte almática y espiritual. Entonces por eso dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escuche esto. No es solamente que la espada de Jesús es la palabra, sino que la Biblia establece que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. No dice que es una espada de dos filos, que eso es una mala interpretación de algunos. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene una función multidimensional. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene una composición multidimensional. Y para poder cortar el alma, el espíritu y hasta los tuétanos de los huesos, como dice la Biblia, que penetra, que discierne los pensamientos del ser, parte el alma, el espíritu y llega hasta los tuétanos, lo más profundo del hombre, en todas las dimensiones, cuerpo, espíritu, alma. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque allí va a confrontar con el error, con el pecado, y va a traer la libertad que se recibe al conocer la verdad. Y una vez que usted recibe la verdad, el enemigo de la salvación, que lo tenía usted atado en el pecado, no está contento. Por eso no hay paz. Porque el conflicto sigue. Todavía usted viene a Cristo y usted sigue viviendo un pleito con Satanás y con las tinieblas. Claro está, la Biblia dice que Satanás está derrotado. Pero el pleito por los levantamientos, por las persecuciones, por todas las situaciones que se dan espiritualmente, que se manifiestan en este mundo físico, usted la va a seguir teniendo. Ahora, hay una buena noticia. ¿Cómo usted la va a vencer? La Biblia establece que usted la va a vencer con la espada del Espíritu. Con toda la armadura de Dios que hay que ponerse para estar firme en los días malos. Pero usted va a infligir herida, usted va a abrirse paso, es con la espada, con la palabra. Por eso Jesús le decía allá en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo a Satanás, escrito está. Haciendo referencia, la palabra está ahí. Es con esta que te voy a dar, con la de verdad. Entonces, no estamos hablando de un cuento, de un mito. Estamos hablando de lo que aconteció. Cómo Jesús vence a Satanás con la espada del Espíritu, que es la palabra. Cómo la palabra es lo que indica en Mateo capítulo 10, donde al principio leímos, que Jesús trajo a nosotros para que tengamos la herramienta necesaria, el arma necesaria para poder batallar, pelear y vencer en esta guerra espiritual. Que estamos sometidos. Antes éramos civiles espirituales, porque Satanás no tenía su merced sirviéndole en el mundo de las tinieblas. Pero ahora que recibimos la palabra, la espada de Cristo, que tenemos el arma para ser ese soldado de la milicia del reino, entonces ahora yo puedo defenderme y ahora yo no soy un civil. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando hace la analogía, que el que se enlista en este ejército deja todo para agradar a aquel que lo llamó como soldado. Entonces, cuando yo entiendo el que yo soy un soldado del reino y que Dios me ha forjado y me ha preparado para ser un guerrero, porque hay una guerra que pelear,
que la Biblia indica que empezó en el reino con el levantamiento de Satanás y los ángeles que le siguieron, se extendió a la tierra con la influencia diabólica, influenció la vida de la gente, no importa que sea mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi hijo, lo influenció el pecado. Mucha gente vive conforme al pecado, mucha gente no quiere servirle a Dios y entonces yo entro en una batalla por la liberación de esas almas y también por mi propia salvación. Y no es que la salvación es por lo que yo haga, para que no se malinterprete lo que digo. Es que la salvación incluye una guerra espiritual. Una guerra que en principio quizás se libra en la mente, pero que se extiende a regiones celestiales, según lo que la Biblia dice. Donde batallamos con demonios, con principados, con potestades, con gobernadores, con huestes de las tinieblas de maldad, que aquí en la tierra se materializan en una manifestación demoníaca cuando las personas son poseídas por el diablo. ¿Y cómo usted va a liberar a alguien si no es con la palabra? Es con la espada de Cristo que usted va a liberar al cautivo. Porque cuando usted le da una palabra a alguien que está en depresión, que no tiene esperanza, y usted le habla del evangelio, esa persona sale de esa vida de depresión, quizás de no querer vivir en algún momento, a servirle a Dios, entonces usted no está en paz con las tinieblas, usted está en guerra. Por esa paz que se quebranta entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, es con la espada de Cristo. Si usted va a pelear, es con la espada de Cristo. Si usted va a libertar a algún endemoniado, es con la espada. Si usted va a anunciar el evangelio, tiene que ir con la espada. O sea, la palabra tiene que llevar. Mire que eso es poderoso, porque muchos podrían decir que la palabra ya estaba, que fue lo que Jesús le entregó a la iglesia, a los hijos de Dios. Y es que muchas veces no entienden que cuando la Biblia habla de esa espada del Espíritu, que es la palabra tiene un contenido, la palabra tiene un valor. La palabra va más allá de la letra, de la literatura. Y en ese contenido, en ese valor, en ese poder que está encerrado en esas letras, en las escrituras, en ese código alfabético, hay un poder espiritual. Y eso fue lo que Jesús vino a revelar. No es una simple palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios que vino a la tierra. Es la misma palabra, según Juan capítulo 1, verso 1, que se hizo hombre, que se materializó. Entonces, lo que nos están entregando a nosotros es el poder de Dios para nosotros usarlo. Y por eso es que Jesús dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, vine a traer espada. La espada es un símbolo de guerra, de batalla. Y de ahí que el término de guerra espiritual es patente en la iglesia. Es constante. Estamos en una guerra espiritual. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Yo tengo que entenderlo. Cuando se levanta su esposa, su esposo, su mamá, su nuera, su suegra, no la ve a ella, no lo ve a él. Ve al diablo que está detrás. Son los demonios. Es la debilidad que esta persona tiene por la cual son poseídas por estos espíritus. Entonces, ¿cómo son libertados? ¿Cómo yo puedo llevarlo a ellos a la paz verdadera? La paz que el mundo no puede dar. La paz de Cristo, la paz de Dios. Es peleando una batalla primeramente. Y por eso usted ve que la paz es un resultado de muchas guerras. Porque tiene un parecido también lo que pasa en el mundo físico con lo que pasa en el mundo espiritual. La paz llega como consecuencia de alguna batalla muchas veces. La mayoría de las veces. Entonces, la paz que hoy nosotros disfrutamos es porque Cristo trajo una espada. Y esa espada, que es la palabra, nos la entregó a nosotros. Y le ha dado a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios, el poder, la potestad, dice la Biblia, de ser hechos hijos de Dios. Pero para eso hay que pelear con el que tenía la legalidad y el dominio sobre las personas antes del sacrificio de Cristo, que era Satanás. Ahora la gente puede ser libre. ¿Y cómo? Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted necesita conocer la verdad, la palabra. Usted necesita leer la Biblia. Usted necesita instruirse en la palabra de Dios, en las escrituras. Y eso es algo importante e imperante en el pueblo de Dios hoy día. De que usted lea la Biblia, estudie, escudriñe, profundice
haga cursos, talleres, seminarios, institutos, todo lo que usted pueda hacer, pero llénese de la palabra. Llénese del conocimiento de Dios. Esa es la espada que Cristo nos entregó. Una palabra poderosa y revelada, que revela misterios, que trae conocimiento, sabiduría, inteligencia, que nos dota de un poder espiritual. Con la única arma que usted podrá vencer es con la espada de Jesús. La Biblia dice que Satanás se fue y dejó a Jesús tranquilo una vez que Jesús le dijo: escrito está. Escrito está. Y cada vez que Jesús le iba a decir algo, escrito está. O sea, es con esta espada que te voy a dar. Con la espada del Espíritu. Usted no tiene que pelear físicamente con nadie. Es con la palabra. ¿Qué dice la Biblia? La palabra que yo les he hablado, Jesús hablando, ella lo va a condenar en el día postrero. Usted no puede condenar a nadie, tampoco usted va a salvar a nadie. Ahora, la palabra que usted profese, que usted predique, esa palabra puede traer salvación a la vida de las personas. Esa palabra también puede traer condenación a aquellos que no la creen o que no la obedecen. Así de sencillo. Y eso es lo que la Biblia dice. Entonces, es importante portar esta espada. Es importante tener y saber usar esta espada. Y eso es lo que Dios nos está diciendo cuando dice que Jesús vino a traer espada. Una espada que va a dividir las tinieblas de la luz. A los hijos de Dios de los hijos del diablo. Esta espada crea división porque es la palabra verdadera, la cual utilizamos como la herramienta, como el arma asignada a esos guerreros y guerreras del Señor. La gente habla mucho de la oración, la gente habla mucho del ayuno y de otras cosas que se hacen en el mundo religioso, en la iglesia, pero la palabra también se habla de ella, pero muy poco la practican. Por eso usted ve que el apóstol Santiago dice: no seamos oidores olvidadizos. La gente tiene la espada, pero no la saca de la vaina. Así. Tiene la palabra, pero tiene la Biblia, pero no la lee. Va a la iglesia, escucha el mensaje y cuando sale usted le pregunta de qué habla el pastor y ni del título del mensaje se acuerda. Entonces, le entra por aquí, le sale por acá. Oidores olvidadizos. Entonces dice la Biblia que tenemos que ser hacedores de la palabra. Eso es saber usar la espada. Eso es darle uso a la espada. No es solamente hablar, cualquiera habla. La Biblia dice: muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cualquiera puede hablar, cualquiera puede confesar y arrepentirse. Ahora, vivir la palabra, vivir lo que está escrito ahí en las Sagradas Escrituras, es muy diferente. Entonces ahí entra el uso de la espada. Por eso la Biblia habla de madurez en el Evangelio. Usted se va a la milicia y se enlista y a usted no le dan el arma de reglamento de una vez. Toma un tiempo. ¿Por qué? Porque hay que prepararlo para que sepa usarla. Porque usted puede ser que le den un arma y usted se dé un tiro usted mismo con ella. Se dispare y usted mismo se hiera. Entonces hay que prepararlo para que sepa manipularla, para que sepa cómo es que se utiliza esa arma. Entonces la espada, Cristo nos la entregó a nosotros porque el Espíritu Santo nos ha preparado para recibir ese poder, esa autoridad que nos delega Dios. Por eso usted ve que se habla de declarar y algunos hablan de decretar, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque el soberano Dios es quien decreta. Los decretos le pertenecen al soberano. Pero la declaración de palabras sí. Y la palabra tiene poder. La Biblia dice que hay poder en nuestra boca para la vida y la muerte. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. O sea, hay poder en nuestras palabras. Podemos maldecir, podemos bendecir. Podemos edificar, podemos destruir con la palabra. Entonces, tenemos que entender lo que la Biblia establece. Lo que la palabra de Dios establece en su justa medida. No hay paz. La paz que el mundo vende es falsa. Es tan así que la Biblia dice en alguna profecía: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el Señor. Porque no existe tal paz en el mundo. En el mundo no hay paz. En el mundo hay guerra, conflictos, pleitos, confrontaciones, contienda. En la familia, en la sociedad.
en las naciones. Eso es lo que vemos. El mundo siempre, si no está en guerra, está en rumores de guerra. Los que no están peleando están enemistados. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? Dice la Biblia. ¿De dónde vienen los pleitos? La contienda entre ustedes. Eso viene del diablo. No viene de otro lugar. El deseo que tiene la gente por tener lo que le pertenece a otro. Por eso hay gente encadenado, porque Satanás no quiere que usted se salve. Por eso hay gente que está en conflicto con otro, porque quiere tener lo que el otro le corresponde. A la fuerza. A como de manera. Entonces, Jesús vino a entregarnos una espada para que usted y yo podamos defendernos. ¿De qué? De los ataques de Satanás. Para que podamos entender y vivir el evangelio y ponerlo en práctica. Comprender la palabra. Más allá de simplemente escucharla. Entonces, cuando yo comprendo, cuando yo entiendo y cuando yo pongo en práctica, entonces ya yo soy una persona diestra en el uso de esta arma. Entonces yo puedo propagar el evangelio, yo puedo predicar, yo puedo enseñar, porque sé utilizar la palabra de verdad. Y eso es algo que está haciendo mucha falta. Y yo creo que debemos de reflexionar en eso, en la iglesia. Que la gente predique, que la gente enseñe, que la gente viva la palabra. Siempre hace falta, siempre. Porque si funcionáramos como deberíamos en la mayoría de los lugares, pues el resultado espiritual sería otro. Hay mucha carencia de que la gente sepa utilizar el arma que es la espada de Cristo. Mucha necesidad. Porque imagínese usted, una persona en la guerra desarmado, cuando vengan cientos o miles de enemigos armados hasta los dientes, como dicen por ahí. Entonces, usted necesita no solamente la armadura, vuelvo y repito, sino también saber utilizar la espada, que es la palabra. Y concluyendo, yo me acuerdo de la historia de David. A David quisieron ponerle la armadura del rey Saúl. Pero David no era diestro usando espada, era usando piedras que era diestro. Pero la gente cree que fue la piedra que derrotó a Goliat. Te tengo sorpresa, no fue la piedra. Lo que derrotó a Goliat fue la espada de Jesús. Con lo que primero David le dio a Goliat, no fue con la espada de él ni con la piedra. Fue con la palabra, con la de verdad. Y David le dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y ahí fue donde David venció a Goliat, que maldijo a David, Goliat, por sus dioses. Y entraron en una batalla no física, terrenal, sino espiritual, primero, antes de que David le cortara la cabeza. ¿Y cómo le cortó la cabeza David a Goliat? Porque David no usaba espada y la de Saúl pesaba mucho. Imagínense cuánto pesaba la espada de Goliat, que era un gigante, para que usted tenga una idea de lo que Dios hace. Y esa espada David la levantó y le cortó la cabeza a Goliat, luego de derribarlo con la piedra. ¿Por qué? Porque el espíritu, la espada del espíritu, te provee de fuerza, de agilidades, de destreza, de cosas que tú no te imaginas. No es solamente elocuencia al hablar, no es solamente apariencia. La palabra te lleva a un poder para tú ingresar al campamento, al territorio del enemigo y desde allí derrotar. Cuando tú entras al mundo espiritual, a las regiones celestes y vence al enemigo, ya aquí abajo, en este plano físico, no hay mucho que hacer. Simplemente ver materializado lo que Dios hizo a través de ti. Así que vamos a tomar la espada, vamos a armarnos porque estamos en guerra y acordarnos que Jesús trajo no paz, según Mateo capítulo 10, sino espada. ¿Para qué? Para que usted tenga lo necesario para poder enfrentarse en esta guerra espiritual que se está gestando por las almas, por su salvación.
y donde los enemigos no son carnales, sino que son espíritus, demonios, en los aires, en las regiones celestes y en las personas. Múltiples dimensiones donde hay que pelear. Pero usted tiene que agarrar, hacerse de esa espada, tomarla y no soltarla. Así como aquel valiente de David, que dice la Biblia que se le quedó la espada pegada en las manos. Así tenemos que tener nosotros la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que no se nos despegue, siempre pegada a nosotros. Jesús vino a traer una espada que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte, discierne los pensamientos, parte el alma, el espíritu y llega hasta los tuétanos de los huesos. Una palabra que es viva y eficaz, que van a donde Dios le envían y hacen lo que Dios le envió a hacer, no retornan a él vacía. Usted tiene que entender que la palabra de Dios es efectiva, que aunque usted crea que no va a hacer el efecto, créame que sí, porque la palabra solamente hay que pronunciarla y Dios va a hacer el resto. Hable de Dios, hable de Cristo, hable del Evangelio, viva el Evangelio y usted va a ver cómo Dios se va a glorificar en todo lo que usted hace, cómo su familia va a venir a Cristo, sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. La gente va a venir a Cristo, pero es cuando usted entre en ese campo de batalla para liberarlos. ¿Cómo la gente va a creer si no hay quien le predique? ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a recibir al Señor si no hay quien le enseñe la palabra? La Biblia dice que hay que orar para que se envíen obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La guerra es fuerte y hay pocos guerreros, hay pocos alistados en el ejército. La gente le corre a pelear. Así que tome su espada y corra, pero no le corra el problema, sino enfrente. Enfrente a Satanás, enfrente a las tinieblas y vamos a ver la victoria siempre, porque Cristo nos entregó esa victoria. No solamente fue la espada, también nos entregó la victoria. Y esa victoria la tenemos en la armadura de Dios. Así que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo, comparte el contenido, dele like, dele me gusta, haga todo lo que usted quiera. Pero sepa que cuando usted comparte, comenta, pues ayuda a que esto siga creciendo y que otras personas puedan ser bendecidos. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer haber llegado a ustedes a través de Excelencia Cristiana Televisión, esperando que usted sea bendecido, su familia, su ministerio y todo lo que usted emprenda, su congregación, que Dios le bendiga. Pero recuerde, agarre la espada que Cristo le entregó. No suelte la espada que Cristo ha venido a traer a la tierra. No suelte la palabra, viva la palabra, practique la palabra, predique la palabra y usted verá cómo las tinieblas no van a prevalecer sobre su vida. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones.